Ahí está grabando, se supone. Sí, de hecho, me sale la fichita ahí que sale grabando. Eh, Eso, ya. Ahí está grabando y le saqué las anotaciones para que no nos pase lo de la otra vez. Bueno, buenos días, chicos y chicas. Son las 9 de la mañana. Espero estén bien, espero estén en sus casas. Vamos a partir con el seminario 2 que corresponde hoy día, que es de configuración electrónica. Dale. Ejercicio 1. Acá, ¿cuál es la mayor, o sea, la configuración electrónica del boro es 1S2, 2S2, 2P1. Todos tienen claro más o menos cómo es el tema de la configuración electrónica, ¿cierto? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, ya bacán. Por lo que ves, sí. Yerko, ¿qué sucede? Si quieres, Profesor, buenos días, ¿cómo está? ¿y tú? Muy bien también. Profesor, tengo una siguiente duda. No sé si lo vamos a ver más adelante en el tema de la resolución, pero el problema con la configuración electrónica de los números cuánticos con de sus propiedades con los grupos de transición. Ahí el profesor no nos explicó muy bien porque hay de repente algunas reglas que son diferentes a las del grupo de los representativos como de la, ¿Cómo? ¿Cómo por reglas ejemplo, diferentes? por ¿En el ejemplo, hay caso del core y el ejercicios. cromo? Sí, hay casos medios complicados de la configuración del grupo B que son un poquito más complicadas. No sé si podríamos ejercitar alguna después de eso, Hay un por ejercicio favor. hay un ejercicio que es exclusivo, solo se enfoca en el core y el cromo para ver precisamente esas excepciones que hay. El core y Correcto. el cromo Que- no tienen una configuración electrónica según lo que sale ahí, sino que son dos excepciones. sí, es Y que según el profesor nos dio una tarea y la hicimos, pero está un poquito extraña, por eso. ya vamos a ver eso Ya, y si se responde con ese ejercicio acá, si no me preguntan igual. ¿Ya? ya, profe. Muchas gracias. Bueno. Eh, Ya, ok, partimos. La configuración electrónica del boro, 1S2, 2S2, 2P1. ¿Qué información entrega esta configuración respecto a los electrones en este átomo? Primero, chuta, ese es el boro, ese es el átomo de boro, ¿vale? El átomo de boro es del grupo 5. Bueno, como sale ahí, sale en su configuración electrónica con 5 electrones. La capa 1, en el nivel 1, tenemos 2 electrones y en la capa 2 tenemos 3 electrones. Dado que en la capa 1 hay un orbital S2 y en la capa 2 hay un orbital S2 y un P1. ¿Qué otra información entrega esto? Es esto. Lo que estamos viendo aquí, esa configuración electrónica, es más o menos esto. En el orbital 1S tenemos un orbital chiquitito, esférico, en el orbital 2S un orbital un poco más grande debido a que está en un periodo mayor. Y los orbitales P, que son estos de acá a la derecha, estos tres que están aquí a la derecha, en distintas orientaciones. Orientación PX, PY y PZ. Son como globitos de cumpleaños amarrados unos con otros y que se extienden así, a lo largo. ¿Siempre tengo entendido eso? No, estos largos, por supuesto, son estos, chicos. Puede- Buena pregunta. Fíjate, en un principio tenemos, eh, sería hasta P, calma. Tenemos el 1S, que es donde tenemos los dos electrones del 1S2. Después salen el 2S, que son el del 2S2, y el 2P. Si te fijas, el electrón 2P le dibujé la flechita acá, o sea, le pusimos la flechita acá abajo, porque PX, PY o PZ son iguales. Entonces, en el fondo llega al orbital 2P. Da lo mismo si están PX, PY o PZ, porque como es un electrón y son los tres orbitales iguales, con distinta orientación, pero en el fondo son iguales, da lo mismo en el cual esté.
exacto. También se puede decir eso mismo, digo, que tiene tres electrones de valencia y está ubicado en el periodo 2, grupo 3. Números cuánticos, si alguien se anima, hay que lo ponga en el chat o lo diga por micrófono. ¿Ya? N2, L1, M, M-1, M-1. Y el spin es más un medio, correcto. Dice, al ser 5 electrones total se puede saber el número atómico también. Claro, claro. Se supone que esta configuración electrónica es del boro en su estado fundamental. Eso quiere decir que tiene 5 electrones. Y como tiene, al tener 5 electrones, como se supone que tiene la misma cantidad de protones, tiene 5 protones, por ende es un número atómico. Alguien desactivó el micrófono. Claro, sí, sí, eso es súper importante. En el número cuántico M, en el ML, también que se le llama, el número magnético, pasa que siempre va a tener opciones. Si es el orbital, si por ejemplo L es 0, M va a ser 0. Pero si L es 1, ML puede ser -1, 0 y 1. Y uno los va a ir colocando de acuerdo a las reglas de selección, de Hahn, de Pauling y de Aufbau. En donde vamos a ir llenando de menor a mayor, de -1 hasta 1, o de -2 hasta el 2, o de -3 hasta el 3, ir llenando uno por uno con orbitales positivos, hasta lograr la máxima multiplicidad. En el fondo son como cajitas. Aquí algunos decían ML-1, 0, 1, la cajita -1, la cajita 0, la cajita 1. En la caja -1 hay que llenar con un electrón al principio y por eso cae como -1. Cae como M-1. ¿Se entendió, cierto? Espero que sí. Si no, lo puedo repetir, no tengo problema. También posee electrones desapareados, por ende son diamagnéticos y son atraídos por el campo magnético, ¿no? Paramagnéticos. No son diamagnéticos, paramagnéticos. El diamagnético es cuando tiene electrones pareados y el paramagnético es cuando presenta algún electrón desapareado. Yerko, ¿qué pasó? Profe, una consulta. ¿Esto sería con un spin paramagnético? ¿Tendría esto también 3 electrones de valencia? El periodo sería igual a 2 y el grupo sería el 3A, ¿cierto? Sí, eso mismo. Ya, vale, gracias. Ok. Seba, en la forma de los orbitales se da la función de onda de Schrödinger. Lo discutimos así como muy por encima la semana pasada en el seminario anterior. En el ejercicio 2 sale la ecuación de onda de un orbital 2p y tiene esa forma y depende de un ángulo y depende también de la orientación que tenga. Por eso tiene esta forma. Al fondo, una función. Ok, pasemos al siguiente para que no nos quedemos pegados como la semana pasada que nos quedamos pegados en el uno. Estamos un video en hacer uno. Dos, ¿qué átomos o iones tienen la configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3d10, 4s2, 4p6? ¿Cuántos electrones hay? No alcanzo a cachar. Son 28, si no me equivoco, ¿no? No, 36. Chucha. 36. Conté un poco mal. Gracias por... todos los que escribieron, gracias por corregirme. Digo, paramagnético y diamagnético son propiedades que tienen ciertos elementos sobre el magnetismo. ¿Ya? Se supone que los elementos paramagnéticos son los que presentan un momento angular, que es en el fondo van a tener
orientación magnética, ¿ya? Por sí solos, es decir, van a ser atraídos fácilmente, van a atraer fácilmente el campo. En cambio, los diamagnéticos tienen no son atraídos fácilmente debido a que te presentan electrones de espines opuestos. ¿Cómo se ve esto con eso mismo, con los electrones? Los paramagnéticos presentan electrones desapareados, los diamagnéticos presentan electrones pareados. Como los electrones pareados tienen espines opuestos, estos se anulan. Entonces no se ven afectados mayormente por un campo externo. ¿Se entendió? Eh, yes, es paramagnético. Eh, bueno, sigamos con este. Son 36 electrones. Ahí decían, alguien dijo del criptón, tal cual. Ahí está marcado en rojo, que es la configuración del neón. Alguien levantó la mano. Hola, yo, ¿Yo quién? la Alison, quería saber si en el caso como del criptón había, para saber si es paramagnético o dimagnético, si es que hay como una forma corta para, no sé, saber si el último electrón es apareado o desapareado, porque solo sé la técnica como de los cajoncitos, y no sé, Eso. para un número 36 eso sería muy largo, ¿o no? No, no tanto, porque uno se fija en el último orbital. Mira, El último voy a- orbital está lleno, ¿cierto? yes. Entonces, Pero igual, tú te fijas en el último orbital para ver eso. Quiero rayar, anotar aquí. En este, en el 4p6. claro, es un orbital P. Entonces, mis letras son, tengo un pulso muy malo, ¿ya? Así que si las líneas salen pésimas, no es mi culpa. Se supone que esto es PX, esto es PI y esto es PZ. Vamos a ponerle una P acá para que se note que esto es P. Ya, este orbital tiene eh, este orbital tiene 6 electrones, por lo tanto, vamos a llenarlo. Uno, 2, chuta, 2, 3. No se pueden llenar más, vamos con los otros 3, pero con spin distinto. 4, 5, 6. Ahí completamos todos los electrones de este orbital. Como todos los electrones están de a pares de electrones, significa que es diamagnético. Si hubiera un electrón desapareado al menos, ahí se diría que es paramagnético. Gracias. Cuando es par, Ok. magnético. Ah, ¿cómo? Cuando es par, el último orbital. Claro, en el fondo es cuando es, o sea, no sé si cuando es par, porque por ejemplo, si fuera 4, Mm, ya estos de aquí no existirían y sí, cierto. quedarían 2 electrones desapareados. En el fondo, cuando están todos los electrones juntos, o sea, de a pares. Gracias. Ok, entendido, ¿cierto? ¿Va el resto? Sí, sí, Bueno, súper. bueno, va a quedar ahí. Dos participantes levantaron. Ya, tú, Alison Yerko, ¿qué sucede? Profesor, es que no me quedó muy claro esto del paramagnético diamagnético. Se supone que cuando la configuración electrónica nos entregue que el spin es más un medio, sería paramagnético. Y si me entrega que el spin es menos un medio, al tiro diría que esto es diamagnético, ¿o no? No necesariamente, porque Pero, por si ejemplo, si tengo entregan un orbital P e igual a 5, ¿sería diamagnético o paramagnético? paramagnético, ¿Por qué? Porque me quedaría un electrón desapareado. claro, chuta, ahí está. Calma. Ah, ¿dónde puedo rayar? Draw, ahí está. Eh, ah, alinea. Claro, ahí tendría, por ejemplo, ahí sería un P5, ¿cachai?
Sí. Y tendríamos 3 electrones con el spin positivo, 2 electrones con spin negativo y quedaría un electrón solito. Ese electrón solo ya da la condición de que esto es paramagnético. Ah, ya. Aunque me dé que el spin es menos un medio, yo no puedo considerar que el tiro es diamagnético, sino que tengo que ver el tema del cajoncito. Exacto. Vale, profe, muchas gracias. Ok. Diego, ¿qué sucede? Profesor, bueno, más que nada, siempre va a ser paramagnético cuando no tiene el último orbital completo, porque va a quedar siempre un electrón desapareado. Entonces, sería diamagnético si tiene todo su orbital, su último orbital lleno. A eso, eso creo que es más que nada la duda que tienen, ¿no? Eso es, Eso es. tal cual como tú lo dijiste. Si tiene el Ok, último orbital lleno, completo, ni siquiera semi-completo, tiene que estar completo, es porque sí, están todos los electrones apareados con su par. Y eso es diamagnético. Si no es así, es paramagnético. sí, eso. ¿Sí? ¿Está bien? Profe, ¿por qué los gases nobles desde el criptón tienen estados de oxidación? Porque por un tema de tamaño. Eh, bueno, ¿por qué lo voy a leer en vuelta? No sé si se escuchó. ¿Por qué los gases nobles de nuevo están vendiendo gas? Aunque no lo crean. Voy a cerrar la ventana ya. Creo que esto va a ser una tónica de todo el semestre. Eh, ya, volvamos a la pregunta. Avancemos un poco. ¿Por qué los gases nobles desde el criptón en adelante tienen estado de oxidación? Es por un tema de tamaño, porque a medida que se va bajando en el periodo, los tamaños de los radios atómicos aumentan. Entonces la distancia del último electrón o de los últimos electrones con el núcleo es tan grande y está tan apantallado por los demás niveles y orbitales que la fuerza de atracción entre el núcleo y el último electrón es muy poca. Por eso pueden tener, mediante oxidantes fuertes, por eso pueden tener estado de oxidación. Y de ahí que se conozca el tetracloruro de xenón, el fluoruros o sulfuros de criptón y así, de radón también, etcétera. Apoyo a Sebastián, no sé quién vende a las 9 de la mañana. No sé si alguien tiene que preguntar algo. Alison, ¿qué sucede? Profe, hablando del estado de oxidación y de los electrones de apantallamiento, el último electrón tiene como mayor potencial de ionización, o menor, no, menor, ¿cierto? El último, en el caso Claro, del criptón, uno que tenga muchos electrones, siempre el último electrón va a tener el menor estado, el menor potencial de iniciación de un elemento. pero eso no depende de la energía que tenga, ¿o sí? Y claro, pues, pero esa energía viene derivada de la atracción que tenga con el núcleo, de cuán retenido está por el átomo. O sea, que tendrá menos energía los últimos electrones, Claro, sí, porque porque por un tema de distancia. Es como cuando uno está, no sé, tiene amarrada una cuerda a un árbol y te ganáis a 1 metro, a 5 metros y a 10 metros. A 1 metro vaya a aplicar la mayor fuerza posible. A 5 metros la fuerza va a ser menor porque la distancia va a ser más grande y a 10 metros, si tú, dependiendo de cuánto soporte la cuerda, la fuerza va a ser muy poca. ya, profe, gracias. Poca, tal cual. Y es muy temprano también. Así como no sé cómo vende gente a las 9 de la mañana, es muy temprano para andar SAT. Te queda todo un día para andar bien. Ya, ok, sigamos. Esta es como decía, esta es la configuración del Krypton. Eh, en rojo está la configuración del neón, que son perdón, argón. Y
y se completa después con los electrones del periodo 4, que son del periodo 4 y del orbital 3D. Siguiendo con la pregunta, ¿qué átomos o iones presentan esta configuración? Tenemos el bromo, que tiene 35 electrones, o sea, tiene un electrón menos, y que en su forma de ion, cuando gana un electrón, presenta la misma configuración electrónica. Alguien por ahí lo puso, de hecho ahí está. Dice privado o privadamente, pero en verdad no. Yo igual lo puedo ver por si acaso. No sé. Yo no. Ok, y fuera del bromo, o sea, siguiendo después del bromo, viene el selenio. El selenio tiene 34 electrones, o sea, tiene dos menos que el kriptón, es del mismo periodo. Pero si en su estado, como ion -2, selenio -2, o sea, adquiere la misma configuración electrónica. Voy a borrar esto que está aquí porque como que me molesta que esté anotado. De hecho, no debería estar. Listo. Perfecto. Ya. Después vendría el rubidio. Sí, rubidio. Después vendría el rubidio, que es del periodo siguiente, pero es del grupo 1. Así que si pierde un electrón, por electronegatividad puede perder un electrón. Si pierde un electrón, también adquiere la configuración del rubidio. Y por último tenemos el estroncio, el estroncio, que es del grupo 2, 2A. Si pierde dos electrones, también tiene la configuración del gas noble anterior, que es el criptón. No se perdieron con eso, ¿cierto? Oh, va a terminar en 10 minutos. Al menos avanzamos más. Ya no nos quedamos en el 1. Me carga no ser profe como tal. Ya, pero por último podemos hacer una pausa. Unos 5 minutos de pausa y continuar con las otras. Eh, ¿Cómo? La configuración electrónica se puede hacer con cualquier elemento. La idea es que, porque se habla de compararla con los gases nobles, es porque los gases nobles son los elementos más estables. Fer, ¿a qué te refieres con eso? Oh, son imperativos, ahí está. Se puede acortar, puede ser. ¿Es acotar o acortar? Así como, si lo decía lo decís por el neón o esas cosas, así como la configuración abreviada. Ni idea. Entonces se puede hacer con toda la configuración. Tipo. Ah. Sí, se puede hacer con cualquiera. Uno puede escribir entre corchetes el gas noble y después los orbitales que vengan para continuar con la configuración electrónica. ¿25 electrones?
What? Ah, no. La configuración electrónica está bien puesta. Porque si te fijas, no está. eh, Sí, eso, tiene que ser un gas noble. Ah, ahí, ahora entendí la pregunta. Sí, tiene que ser un gas noble. Sí, sí, tiene que ser un gas noble. Yerko, ¿qué sucede? Profe, pero el cobalto más 2 quedaría como... debería terminar la configuración electrónica como 3D5, 4S2, po. ¿Seguro? Sí, seguro. Se sacan los electrones S primero, porque son de la capa más externa. Si te Entonces el fijas, 4. Ah, ya, usted le sacó los del S2, del 4S2, se los sacó y se los colocó al 3D. Ya, verdad, verdad, verdad. Ya, sí, y ahora ya caché. claro. Ya, mira, acá dos más. El que sigue. Calma. No, no puedo ver esto aquí. No, ya ahí está. Tú, Yerko, Emilia, ¿qué sucede? Profe, una duda es que en el cobalto más 2 puso 3 de 7 porque ya el 4C2 queda con cero. Claro, claro, al quitar los dos electrones del orbital 4s, como es 4s0, no se escribe simplemente. No, no hay electrones, entonces no es necesario escribirlo. Ya, y en el cobalto 27 no entendí por qué pone primero el 3 de 7 y después el 4C2. Porque yo lo ponía como 4C2 y después el 3 de 7. Ah, es para hacer más fácil esa explicación, precisamente. Como el orbital 4s, por estar en el periodo 4, es el más externo, es el de más afuera. Entonces, cuando se pierden los dos electrones, se pierden los electrones del 4s y quedaría 3 de 7. Va a ser una Ah, comparación ya. entre el de arriba y el de abajo. Y después, Sí, sí. abajo, en el 3D, cuando queda 3 de 6, es lo mismo. Se quitaron los dos electrones del 4s y como no quedan electrones en un orbital S para quitar, se le empieza a quitar al 3D. Ah, ok, ya. Eso era. Gracias. Ok, ya, eso. Ese, como que, qué bacán. Porque era, lo que iba a explicar es justo lo que todos ustedes preguntan. Aquí se presenta lo del, lo del cobalto. Calma. Aquí están los electrones, parece que va con la configuración 4 o... Calmado. Y más encima ando sin lente. Y quitar los dos electrones y quitar 4 S. ¿Qué va con la configuración electrónica de pertenencia al grupo 4 o 3? Y eso de pasar los electrones al orbital para todos los elementos solo para cómo están. Ya, mira, nada, si igual tiene. Era difícil de decirlo con menos palabras. Ya, mira, calma. Eh, Creo que digo mucho eso. Aquí la base para hacer la configuración electrónica, estamos hablando vamos a hablar primero del cobalto. Para la base para hacer la configuración electrónica del estado basal. Toda configuración electrónica está referida respecto al estado basal y los números cuánticos también. ¿Ok? El estado basal del cobalto termina en 4s2, 3d7. O aquí, como sale aquí escrito, 3d7, 4s2. Ya, lo puse al revés, como ya les expliqué hace un rato. Cuando se tiene la, o sea, y por eso mismo que se base en la configuración electrónica del basal, ahí se puede decir que es del periodo 4 del orbital 3D, o sea, claro, con orbitales de presente, es decir, que es un elemento de transición. ¿Ok? Porque tiene orbital de incompleto. Cuando se quitan dos electrones, cuando pasa a un estado de oxidación más 2, se pierden esos electrones iniciales. Esos electrones del orbital 4s2, pero sigue siendo del mismo periodo.
no es que cambie el elemento no cambia, simplemente cambia su configuración electrónica. Sigue siendo del periodo 4, sigue siendo del grupo 7, si no me equivoco, el 7B. Y aún así, a pesar de que es un ion positivo con carga más 2, sigue siendo del mismo periodo, solo que es un ion. Lo mismo con el ion más 3, con estado de oxidación más 3. Pierde un electrón, pero sigue siendo del periodo 4. ¿Por qué? Porque se sabe que es un ion. Y aquí un poco la limitante de la configuración electrónica, que si uno lee una configuración electrónica como tal, puede o asumir que es la configuración electrónica de un elemento o es la configuración electrónica de un ion. Normalmente lo especifican en los ejercicios o en lo que uno está leyendo, uno va discriminando qué es o no. Ahí no estoy, quizás me truqué. En voladas del grupo 8, no recuerdo bien. Claro, del grupo 8, lo acabo de ver. Tengo aquí la configuración, la tabla periódica. Corrección, entonces, fe de rata, es del grupo 8. Pasa que también me queda menos de un minuto. Esto se va a cortar. La explicación del cobre la hago después. Me alargué mucho. Y el cobalto más 2 es del grupo... No, sigue siendo del grupo... O sea, claro, por configuración debería ser del grupo 7, pero no... pero en sí el elemento es del grupo 8. Y si todavía se corta porque soy alumno, no soy profesor. Los profes nomás tienen la cuenta ampliada. No. Ya. Dejémoslo hasta aquí, tomemos un receso de 5 minutos y volvemos con este mismo ejercicio. La próxima vez lo espero con música puesta. A ver qué sale, qué resulta. Grabar, ¿verdad que tengo que grabar? Listo, está grabando. Continuemos con el seminario. ¿Por qué no se pone para arriba? Ya, continuemos con esta cuestión. Quedamos en el cobre. El cobre tiene termina en un 4s2 3d9. Con 29 electrones, el cobre debiese terminar en 4s2 3d9. ¿Ya? Pero, oye, sí, silénciense, por favor, que no quiero silenciarlo todo. El cobre con 29 electrones debería terminar en 4s2 3d9, ¿ok? ¿Qué pasa? Que con el orbital 3d9 van a quedar 4 electrones libres. O sea, perdón, nada que ver. Van a quedar 4 pares de electrones y un electrón libre, ahí sí. Ah, sí. ¿Ya? Primero, por supuesto, se llenan todos los que tienen spin positivo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y después con spin negativo se empiezan a completar los orbitales, los suborbitales. Hasta que queda un electrón desvariado. Resulta que... buen círculo. Mutense. Salud. Resulta que el orbital 4s2 le cede un electrón al cobre y quedaría de esta forma. Buena flecha. Ahí. Quedaría de esta forma, con un electrón más. Y aquí quedaría con 10 electrones. Por eso esta configuración. Por eso 4S, o sea, por eso el 4S1 3D10.
Por eso tiene esta cuestión. Resulta que esto es una excepción. Y el momento de realizar los números cuánticos se realizan con esto, con el 4s2 3d9. Entonces, efectivamente, sería un n igual 3, un d igual, o sea, un l igual 2, un d igual menos, un d igual, o sea, un m igual 2 y un s menos 1 medio. Yerko, ¿qué sucede? Profe, tengo una duda. ¿Esta excepción cuándo ocurre? ¿Solamente cuando tengo los 3 de 9, los 3 de 4 para pasar los 3 de 5? ¿O esto pasa, por ejemplo, no sé, tengo 4s2, 3 de 2 y le paso, por ejemplo, un electrón del periodo 4 y le coloco a 3 de 3? ¿O en qué circunstancias ocurre esto de pasarle Solo, electrones? solo cuando está el cobre, que tiene 29 electrones y termina aquí con 3 de 9, o con el cromo, que es el elemento 24 y termina con un 3 de 4. En el 3 de 9 y en el 3 de 4, el 4s2 le pasa un electrón y quedaría, en el caso del cromo, 4s1 3 de 5, y en el caso del cobre, 4s1 3 de 10. Esto solamente pasa con el cromo y el cobre. Yes. Ya, profesor, gracias. Electrones de un elemento. Olvidado. Claro que lo cambia porque se aumenta la cantidad de electrones. Al aumentar la cantidad de electrones, por ejemplo, si en el caso anterior del boro, que tenía un electrón, si llega, o sea, tenía un electrón en el orbital P, si llega a una cuestión con un carga -5, por ejemplo, o iones negativos que cumplan carga equivalente a -5, se va a volver diamagnético. En el caso de este elemento en el orbital 3D es diamagnético. Distinto es en el caso del cobre más 2. En el cobre más 1 es diamagnético porque termina en 3 de 10. En el caso del cobre más 2 es paramagnético porque termina en 3 de 9 y tendría un electrón desapareado. Las ventajas de transición no cumplirían con el principio de mínima energía. Todo cumple con el principio de mínima energía. Son los tres principios por los cuales se basa la configuración electrónica: el de mínima energía, el de máxima multiplicidad y el principio de exclusión de Pauli. Voy a borrar eso para continuar. ¿Quedó claro? ¿Cómo quedarían los números cuánticos en este caso? Los números cuánticos se toman con esto, con el 4S, con el 4S2, 3 de 9. Serían N3, lo voy a anotar en el chat. N igual 3, L igual 2, M igual más 2, S igual menos 1 medio. Esos son los números cuánticos del cobre 0. Porque de ahí para atrás se empiezan a contar los electrones. Si fuese del 4s1 que se contaran, no sería correcto, porque entonces uno se saltaría toda la configuración toda la configuración 3D. En el fondo uno estaría haciendo la configuración del potasio, que es del grupo 1. Y el cobre no puede tener la misma configuración que el potasio. Mientras que si uno lo hiciera del 3 de 10, estás considerando el elemento siguiente, que es el zinc. Entonces no sería la configuración del cobre. Tiene que ser con su elemento en estado fundamental sin esta excepción. Porque la configuración electrónica no sabe excepciones, solo cuenta electrones según cantidad. Pero, profe, ¿por qué n igual 3 si tiene periodo 4 el cobre? Porque estamos haciendo la configuración electrónica del último electrón, y el último electrón cae en el orbital 3D. Déjenme ver si... Profe, tengo una duda. Cuéntame. ¿No era que los casos especiales, además del cromo y el cobre, era el oro, la plata y el molibdeno? Ay, me pillaste. No te cuides.
Voy a buscarlo ya, pero no, y se lo respondo por el foro, pero no tengo idea si hay algún otro de todo esto. Ya. En el caso de la configuración electrónica, lo más común que se estudia es esto, el cromo y el cobre en cuanto a excepciones. Entonces, seguramente debe haber otro elemento de transición, son muchos, que deben presentar excepciones, pero no sabría decirte exactamente cuál. Ah, ya. El cobre tiene 2 electrones de valencia, según yo. Sí, tendría 2 electrones de valencia. Creo. También me pillaron. Sí, es que el cobre tendría 2 electrones de valencia porque son los 2 electrones que se pierden. Básicamente esos son. Y puede ganar después 2 electrones en el estado más 2. En teoría sí, ahí va a depender del tamaño del átomo. Los átomos tendrán una capacidad infinita de... igual tiene que ver, Seba, porque tiene que ver también con lo que hicimos la semana pasada, que a una distancia muy grande respecto del núcleo, o sea, llenando orbitales, por ejemplo, 7, 8, 9, la energía de atracción es nula, y la distancia, o sea, la energía de atracción, claro, es nula, la distancia es máxima, y a medida que se van alejando, ya pierden interacción entre el núcleo y ese electrón, y el último electrón. Porque está entero lejos. Entonces, como no hay interacción entre el núcleo y el último electrón, como que básicamente se considera que el radio es nulo y la energía es nula. Se me cayó algo. ¿En sus sois? Insisto, sí, el último electrón es este. ¿Cómo saco la goma? Voy a escribir de nuevo. El último electrón es este, el 4s1. De inicio, según la configuración electrónica corregida, está bien. Pero para realizar los números cuánticos del cobre se tienen que hacer sin contar esa excepción, porque los números cuánticos no saben de excepciones. Además, si uno intentara hacer llegara desde el 4s1 y quisiera hacer la configuración electrónica de ahí hacia atrás, hasta completar el 1s2, estaría haciendo solamente la del potasio. Y dos elementos no pueden tener la misma configuración electrónica, porque van por el principio de exclusión de Pauli. Otra cosa del por qué no se parte del 4s1 es que uno se saltaría todo el orbital 3D. Y hay 10 electrones en el orbital 3D. Por lo tanto, no sería un elemento de transición. Por eso se hace del 4s2 3d9, porque a partir de ese, y según el ordenamiento de la configuración electrónica, que es esa tablita que va como en diagonal, es que si tú dices que el periodo es que el n tendría que ser 4, entonces ya no estás considerando... a ver. Calma, voy a anotarlo. Voy a anotarlo. Aquí lo que yo dije fue esto. N, ¿por qué está en azul? En este momento necesito estar en negro. N igual 3, L igual 2, M igual, M igual 2, S igual menos un medio, ¿cierto? Eso es lo que, eso es lo que yo dije. Esto que está aquí es lo que yo dije, ¿cierto?
como del primer caso. Ahí no sé con los elementos más grandes. A ver. Cabros, denme un segundo porque voy a your screen. A ver. Voy a buscar una imagen para ver si se las puedo mostrar. Denme un segundo, voy a dejar de compartir para buscarles una imagen para ver si puede esto ser más fácil. ¿Ya? Denme un segundo. No es tanto. No, pausé esta cuestión para que no se nos vaya el collero. Ahí. Ya. Nosotros teníamos problemas con este, ¿cierto? Con este que está acá. Voy a abrir el chat. Nosotros teníamos problemas con este y yo digo y sigo insistiendo en que los números cuánticos son estos. N igual 3, L igual 2, M igual 2, S igual menos un medio, ¿cierto? ¿Sí? Eso es lo que estábamos diciendo delante. ¿Dónde pues? Profe, ¿no sería n igual 4 si se supone que el último, el n corresponde al periodo? Espérate, calma, que eso quiero explicar. No, eso es puntero. No, quiero volver. ¿Cómo puedo volver a escribir en esta cuestión? Ah, aquí está. Ah, no. Necesito rayar. Esto no me deja. Ya, voy de nuevo. Ya, ok. ¿Qué pasó aquí? Que esto, lo voy a hacer en las líneas chiquitas porque no es lo que me interesa. 1, 2, igual me interesa. 3, 4, 5. Ahí están todos con spin positivo. Y como esto, a ver, el orbital L, o sea, el número cuántico, atento con la explicación, esto va así. El número cuántico L me dice que es un orbital D. El D puede ser -2, -1, 0, 1 y 2, ¿cierto? O sea que va a tener 5 posibles opciones, 5 cajitas, ¿ya? M tiene que ser 2, así que el último electrón tiene que caer en... Perdón, no es 2, es 1. A ver. Sí, perdón, no es 2, esto es 1, ¿ya? Es 1, 1, 1. Pedo de rata, esto es 1. Voy a escribirlo acá, text. No. ¿Por qué no me deja arreglarlo? Bueno, voy a escribirlo de nuevo. N igual... Vamos de nuevo. L igual
igual 2, M igual 1, S igual menos 1/2. Ya, ahí sí, perdón. Perdón por la corrección de último momento. Espero que nadie se haya mareado. Ok, esto es 3. O sea, perdón, esto es el orbital L, el valor L significa que un orbital D tiene 5 opciones, 5 cajitas, 5 opciones, y el último electrón tiene que caer en un M igual 1. Este de aquí es M igual 1. O sea que el último electrón tiene que caer ahí. Además tiene que ser con spin negativo. Ya pusimos todos los con spin positivo y nos faltan electrones. Así que vamos para abajo. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Esta configuración daría, por lo tanto, un 3 de 9. ¿Ya? Por eso digo que es con 3 de 9 y no con el otro. Ahora, yo necesito... les voy a mostrar una imagen. Estos caen en el orbital 3 de 9. ¿Ven esta imagen, cierto? Nosotros estaríamos... Ya, bacán. Con el 3 de 9 nosotros estamos... voy a ponerlo en rojo. Estamos aquí. En vez de que diga 10, diría 9. Y ahora nosotros hacemos el conteo para atrás. 3 de 10, volvemos para atrás, 4S2, 3P6, 3S2, 2P6, 2S2, 1S2. Por eso la configuración electrónica se hace con el 3 de 9, porque desde el 3 de 9 hacia atrás ya considera el 4S2. Y ahí uno está diciendo que, claro, si bien el N es 3, el orbital finalmente, el periodo finalmente es 4. Pero el número cuántico es 3, el número cuántico N es 3. ¿Quedó más claro? Sí. Ya, bacán. Volvamos a esta cuestión. Ya, vamos a llevar un par de mensajes. Ya, bacán. Entonces, aquí quedó más claro, podemos pasar al siguiente, ¿cierto? Bueno, y esto de acá abajo, igual que el anterior, en el caso del cobalto, del 4S1, en el caso del cobre 1, se pierde ese electrón del orbital 4S, y en el cobre más 2 se pierde el orbital 3 de 9. O sea, se pierde un electrón del orbital 3 de 10, quedan 3 de 9. Profe, la última consulta. Si, por Ah, ejemplo, me dices la configuración electrónica del cobalto más 2, yo lo tengo que siempre hacer los números cuánticos con el estado basal, o sea, con el cobalto 27. depende de lo que te pregunten. Si te dicen, Ah, ya. si te dan si te dan la configura, un ion cobalto más 2 y te dicen cuántos electrones tenía, o sea, perdón, cuál es la configuración electrónica del cobalto en estado basal, tienes que considerar que es un cobalto más 2, que perdió 2 electrones. Entonces tenéis que, a la cantidad de electrones que tenga, tenéis que sumarle 2. ML1. Correcto. ML1. Perfecto. Ya, profe. Eso, Jorge. Vamos con el siguiente. Dice, para los elementos que tienen la configuración electrónica externa siguiente, indique si son gases nobles, elementos representativos, elementos de transición o elementos de transición interna. ¿Cómo sería? En la original. Esa está explicando. Eh, para los elementos, ya, tenemos esta serie de configuración electrónica y de qué grupos serían. El A termina en 3S2, 3P3. ¿De qué grupo sería? Es representativo, sí, pero claro, sería representativo. El otro, el B, gas noble, el otro, de transición interna. Y el siguiente, el D, es de transición externa.
El C es de transición interna porque tiene un orbital 4F incompleto, ¿ya? Eso significa que está en la parte de abajito de la tabla periódica, lo que se llama las tierras raras. Mientras que el D tiene un 4 de 10, y eso significa que es de... eso significa que tiene el orbital D completo, por lo tanto es un elemento de transición. Transición externa que se llama, que es el bloque grueso que está al medio de la tabla periódica. Ahí está. Oh, cámaras. La explicación del cobre no la grabé. La acabo de grabar. Acabo de ponerle grabar. Pucha, ya. Les hago un video cortito explicando lo del cobre ya. Después, pasando al 4, les hago una explicación cortita del cobre y también se lo subo. La B es un gas noble. La D es un gas noble. Ya. En el caso del fósforo, en el caso del elemento A, del 3s2, 3p3, es el fósforo. Y ahí está su configuración electrónica. Calma, avancemos un poco y se verá. El xenón tiene, que es aquí la configuración B, 5s2, 5p6, es del xenón, porque termina en 5s2, 5p6. Ya está allá abajito. El C, que tiene un orbital F incompleto, ahí se ve, un D que no tiene electrones y un S2 por ahí metido, corresponde a una tierra rara y corresponde al elemento praseodimio, que está acá abajito. Y el D es el cadmio, que tiene un 4 de 10, 5S2, que es un elemento de transición. Chuta, que es un elemento, maldito chat, lo odio. Es un elemento de transición y está, ¿dónde está? ¿Dónde está el cadmio? Está acá abajo. Ahí está. Olvídalo, sácalos tú. No, mentira. Pucha, a ver. 4F. N igual 4. N igual 4. L igual 3, porque es del grupo F. El que tenga, que sea L, significa que tiene 7 opciones, desde el -3 hasta el +3. Como son 3 electrones, -3, -2, -1. M sería -1. Y como son 3 electrones y todos entran con spin positivo, avanzamos un ejercicio en media hora. S igual más un medio. No. Ya, vamos al 5. Dice, dadas las configuraciones electrónicas externas de los siguientes elementos que pertenecen a un mismo periodo, estos que están acá, hay que responder ciertas preguntas, ¿vale? El elemento A, N-1, D1, NS2. En el fondo es un D1, NS2, es un elemento de transición. NS1, el B es de grupo 1, NS1,
el C, NS2, NP5, y el D, NS2. Dice, ordénalos de acuerdo a su electronegatividad. Aquí está la tabla, una tabla periódica, y veamos. Déjenme buscar acá, que lo tengo hecho. No suelo usar torpedos, pero estos son... N-1, que es el orbital D. Que es el orbital D que se le resta 1 al periodo, y de X, que puede ser del 1 al 10, según la cantidad de electrones. El primero, el elemento A está... Calma, déjenme... El elemento A está en el grupo, es del grupo D1, ¿ya? El elemento D está en el grupo S1, o en el, es del D1, del 3B, el A, y el el elemento B es del grupo 1A. El C es del grupo 6A o 16, por su configuración electrónica. Perdón, es del 7. A ver, es del 7. Claro, es del 7. Está malo aquí. Calma. ¡Oh! Fuck. Segundo, denme un segundo. Vamos a arreglar esta cuestión. Ahí está. Hola, hola. Ahí sí. Ahí. El C es del grupo 7. Ahí sí. Lo siento, lo siento. Siempre pasa algo. Y el grupo, y el D es de... What? ¿Dónde está el D aquí? Ah, y el D es del grupo 2. ¿Sí? Ya. Primero nos dicen ordenarlo según electronegatividad. ¿Cuál es más electronegativo? El C. Sería C, A, D y B. Claro, sería como dijo Diego. De mayor a menor, C, A, D, B. Los elementos que están más a la izquierda son más electronegativos que los elementos que están a la derecha. Después sería ordenarlos según tamaño. ¿Cuál es el que tiene mayor tamaño? Claro. Exacto. BDAC. Después indique a qué grupo del sistema periódico están. Bueno, ahí salen. El A es del 3B, el B es del 1A, el D es del 2A y el C es del 3A. Y aquí la pregunta D dice, si cada uno reaccionara con el elemento C, ¿cuáles serían las fórmulas empíricas de estos compuestos? Como C, aquí las configuraciones electrónicas hay que llevarlas a gas noble. O sea, claro, a gas noble. Ganando o perdiendo electrones dependiendo de cuál sea. ¿Ya? Si A es del grupo 3B, ¿ya?
Si A es del grupo 3b, quiere decir que tiene un orbital, perdón, tiene un orbital S2, tiene 2 electrones en el orbital S y tiene un electrón en el orbital D. O sea, si le quitamos esos 3 electrones, tendría 2, tendría 3. Si le quitamos esos 3 electrones, quedaría con una carga más 3. O sea, A más 3. No sé qué dice. Ahí sí. A sería más 3, ¿cierto? ¿Ya? En el caso del... No sé qué dice de nuevo. Siempre pasa algo. Ya, ahí sí. En el caso del elemento D, que es del grupo 1, pierde un electrón para adquirir la configuración electrónica del gas noble anterior. Así que quedaría como B+. En el caso del D, que es del grupo 2, perdería 2 electrones. Así que quedaría con carga más 2. Y el C, que es un halógeno, necesita un electrón para alcanzar la configuración del gas noble. Por lo tanto, sería C-1. Los del A tienen distintos electrones de valencia. Claro, es que en el caso del A son los electrones S y P para las electrones de valencia, y en el caso de los B son electrones S y D para los electrones de valencia. Ahí es un enredo, no lo entiendo muy bien como para explicarlo. Lo entiendo, pero no como para explicarlo. Lo leeré un poco y si me acuerdo se los pregunto por el foro. Si alguien me pregunta después, pues se lo respondo por el foro. ¿En qué te perdiste, Fer? A mí me dice que queda 1 minuto 40. 38. Hace 3. ¿Sirve? Sí. Tal cual. Bien, Nico. C a los otros. No, pues. Mira. Las configuraciones electrónicas, o sea, perdón, las configuraciones electrónicas que nos daban de estos elementos nos indican que los elementos se ordenan en estos grupos, ¿ya? El grupo 1A, 1B, 3B y el 7A, ¿cierto? Hasta ahí bien. Ya. Lo que la pregunta nos dice que cuáles serían los compuestos si todos reaccionaran con C. C es un halógeno, es del grupo 7. Y para alcanzar su configuración electrón de gas noble necesita un electrón, entonces quedaría C-1 o C-. En el caso del resto, para alcanzar la configuración electrónica de un gas noble, tienen que ir perdiendo electrones. El B del grupo 1 tiene que perder un electrón, el D 2 y el A 3. O sea que sería, como iones serían B+, D más 2 y A más 3, ¿cierto? En la guía sí, dice que todos reaccionan con B, pero debiese decir C. Ya, porque C es el único elemento negativo. El resto son todos positivos. El único elemento que puede formar iones negativos. En cambio los otros pueden formar solo iones. Diciendo pío. Ya, nada de música hoy. Por favor. Ya, eso, el chat. Sí. Lo voy a grabar. De hecho, estoy en eso mismo. Estoy haciendo todo eso. Gracias por acordarme. También se me va. También me pasa lo mismo que los profes. Si quieren me dicen bicho. Vicente o bicho, no sé cómo quieran. Yo no tengo problema. Ya, quedamos en esa. ¿Quedó clara la explicación de que... Ah, no, justo se me cortó. Bueno, quedó claro que eso sí lo dije, que este de acá, como
necesita llegar a la configuración del gas noble, tiene que ganar un electrón, y B, D y A necesitan perder necesitan perder 1, 2 o 3 electrones, ¿cierto? Que irían con carga B más 1, D más 2, A más 3. Entonces, si se mezclan con C, que es menos 1, quedarían, en el caso de B, quedaría BC. En el caso de D, quedaría DC2. Y en el caso de A, quedaría AC3. Lo voy a anotar aquí. DC, DC2, AC3. ¿Sí? Hacemos lo que se puede. De verdad. Siento que me he demorado mucho en explicarle. Bueno, aquí están en el fondo las respuestas. Ese sería... ordénenlos de acuerdo a su electronegatividad, como decían ustedes, C es el más electronegativo, después A, D y B. No, por favor. Después, indique cuál es el de mayor tamaño. Indique cuál es el de mayor tamaño. Perdón, B es el de... Ahí dice C. Pero en verdad es B el de mayor tamaño. Está mal escrito eso. Sí. Es B. Está mal escrito. Eso mismo. Indique cuál es el grupo, a qué grupo del sistema periódico pertenecen: 3B, 1A, 5A y 2. What? Ahí dice 5 y es del 7. Eso no tenía idea. 3B, 1A, 7A, 2A. Ahí los voy a arreglar y se los voy a enviar bien, ¿ya? Y ese sí está bueno. AC3, BC y DC2. Seis. ¿Cómo se explica que los elementos calcio, que es el 20, y el zinc, que es el 30, tienen dos configuraciones, tienen dos electrones en su orbital más externo y no estén ubicados en el mismo grupo del sistema periódico? ¿Quién se atreve a decirlo? ¿Cuál es la diferencia? Simplemente suelte el micrófono y hable. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? O sea, yo vi la tabla periódica y yo creo que es porque el calcio, como pertenece a los elementos representativos, termina bueno, en este caso en S, y el zinc sería del bloque D, por eso no están en el mismo grupo. ¿Y qué implica que estén en el bloque D? O sea, decir con la configuración electrónica, ¿qué significa? ¿Cómo se puede ver? Oh, ahí sí que me pillo. Tranqui. Aquí Javiera dice, y en verdad varios dijeron lo mismo, es por el orbital 3, como decís tú, el 3D, pero es porque tiene los 10 electrones. ¿Sí? Entre el 4S del calcio y el 4S2 del calcio y el 4S2 del zinc, hay 10 electrones de diferencia que el zinc tiene más que el calcio. Por eso se ve. Ya, pero si estaba ahí bien, tenía que decir solo que era 3 de 10. Ya, 7. No tiene no tiene mayor complejidad este ejercicio. Ahí está, ahí se ve 3 de 10. Alguien tiene el micrófono prendido, apáguelo. Escribe una serie isoelectrónica en torno al argón 18. ¿Qué significa que haya una serie isoelectrónica? Igual cantidad de electrones, claro. También por lo mismo igual configuración electrónica.
¿Cuál es la calma. En este caso tendríamos, por un lado, primero, la configuración electrónica del argón, 1s2, lo voy a escribir en el chat, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p6. Ese será el argón, ¿ya? ¿Qué ocurre? Que, como dicen que tienen, dame un segundo, como dicen que es una serie electrónica con la misma cantidad de electrones, los elementos a su alrededor, en este caso pusimos 4 elementos más, deben adquirir la configuración electrónica del argón. Por ende, el cloro, que es del grupo 7, tendría que ganar un electrón y quedar como cloruro o cloro menos. El azufre, que es del grupo 6, tendría que ganar 2 electrones para alcanzar la configuración, un S-2. S-2, Cl-. En el caso de los elementos siguientes, que son el potasio y el calcio, el potasio el potasio es potasio más y el calcio es potasio más 2. ¿Ya? Así que potasio más pierde un electrón, calcio más 2 pierde 2 electrones. Y al hacer eso, S-2, cloro menos, argón, potasio positivo, calcio más 2, se adquiere la misma configuración electrónica porque tiene la misma cantidad de electrones. Y la pregunta que dice ahí, ¿cuál tiene mayor radio? El azufre menos 2 es el que tiene mayor radio dentro de toda la serie. Yerko, tú tenías una pregunta. Profe, ¿por qué solamente se consideran 2 y 2 y, por ejemplo, no puedo considerar el fósforo, por ejemplo, -3? Si quería escribir más, es cosa tuya. Ah, ya, yo pensé que había algún límite. No, ya con 5, o sea, hacer una serie de 5 elementos basta. Pero si Sí, quería porque hacer si quiero, más, por ejemplo, el astato lo puedo llevar a argón. Pero ahí claro. ya sé. Sí, Pero ya, igual es me como quedó peludo, claro. porque es como peludo que el astato lo lleve argón, o el arsénico lo lleve argón, porque tienen muchos electrones de por medio, pasan por gases nobles diferentes. Entonces, normalmente se hacen unos 2 para cada lado, 3 para cada lado, y listo, porque son los más cercanos a ese gas noble. Ya, Se profe. sabe que 2 o 3, si pierden o ganan 2 o 3 electrones, van a llegar a la configuración de ese. Ya más se pierde esa probabilidad. Ya, profe. Gracias. Ok, 8. Para ir avanzando porque nos quedan de clase 10 minutos. En este caso sería radioiónico, porque es un ion. En el radio atómico, si bien disminuye a medida que se van acercando hacia los gases nobles, en el radio iónico es al revés. Los iones tienen un mayor radio que los cationes. O sea, los iones negativos tienen mayor radio que los iones positivos, aniones sobre cationes. Los elementos, para los siguientes elementos, bismuto 83, bario 56, eso mismo se da. Bario 56, circonio 40 y aluminio 13, si no me equivoco, sí. Pertenecen respectivamente a los periodos 6, 6, 5 y 3. Indique para cada átomo número de electrones solitarios, orbitales al que pertenece estos electrones, número de orbitales doblemente ocupados, capas completas que presentan cada uno. Vamos viendo. ¿Dónde está el mouse? Ahí está el mouse. Ya. En el caso del bismuto tiene 3 electrones desapareados, porque tiene un P3. El P3 tiene 3 cajitas y un electrón en cada uno. Tiene 3 orbitales desapareados. Tiene 40. Si uno hace la configuración electrónica completa desde el
1s2 hasta el 6p3, se va a dar cuenta que tiene 40 orbitales doblemente ocupados, es decir, 40 orbitales llenos. 1s2, 2s2, 2p6, bla, 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 hasta el 6s2. Hasta el 6s2 están ocupados, de ahí en adelante no están ocupados. Son en total 40. Y completa, si uno hace la configuración electrónica, completa 4 niveles de energía. El orbital 5 no está lleno, porque el orbital 5, o sea, el nivel 5 no está lleno porque tiene un orbital F, y el bismuto no alcanza a completar F. Así como. A mí igual me lo hicieron a escribir completo. Así que, de hecho, para escribirlo completo, lo único que me sé es ese cuadrito que les mostré delante, con la flechita. Yo me aprendí eso de memoria y para dónde va la flecha, y cada vez que tengo que hacer esto, la escribo, con cuestiones muy grandes. Entonces escribo eso y después voy, según la cantidad de electrones, voy jugando con esa tablita. Es súper recomendable. Evitas aprenderte toda la configuración electrónica y tener que equivocarte en algún número. Es mejor saber para dónde va la cuestión. El siguiente, el bario 56. Orbitales desavariados, 0, porque aquí en el bario tenemos el orbital S completo. Si uno hace la configuración electrónica para atrás, se va a dar cuenta que son, o sea, contando este, que es un orbital completo, el 6s2, posee 28 orbitales doblemente desocupados. O sea, doblemente ocupados. Y 3 capas llenas. Por más que sea del elemento 6, también tiene un orbital 4F que no está completo. Ni un orbital 5F que no está completo. En el caso del circonio, el circonio presenta 2 electrones desapareados. ¿Por qué? Porque tiene electrones en el orbital 4D. El orbital 4D tiene 5 cajitas. -2, -1, 0, 1, 2. Y como son 2 electrones, ocuparían el -2 y el -1. Y los dos entrarían con electrones cada uno solito. Eso quiere decir que el D no va a estar completo. O sea, esos electrones van a estar desapareados. A su vez, desde ahí para atrás, contando el S2, el 5S2, tiene 19 orbitales doblemente ocupados. Con 3 capas llenas también. Al igual que el anterior, son 3 capas llenas. ¿Por qué? Porque al completar el orbital 4D, ni siquiera ha tocado los orbitales 4F, que es cuando empiezan a haber orbitales F. Solo completan hasta el 3D. Y en el caso del aluminio, tiene un electrón desapareado que es el 3p1, entra un electrón en una de las cajitas del 3p. Posee 7 orbitales doblemente ocupados. De ahí para atrás, del 3s2 para atrás, son 7. Y tiene 2 capas llenas, 1s2, 2s2. 3p no lo completa, o sea, el nivel 3 no lo completa. Claro, ¿cierto? Esto se vería mejor con una tablita, pero igual se explica acá. Siento que estoy hablando a nadie. Bueno, ya no escriben, siento que estoy hablando a nadie. Bueno, dice, basándose en la relación existente de estado de oxidación mínimo, o sea, máximo, no alcanzo. Ahí sí. Basando en la relación existente entre el estado de oxidación máximo y ubicación en la tabla periódica, escriba las fórmulas de óxidos de todo esto. El cesio es del grupo 1, por lo tanto tendría estado de oxidación +1. Tiene un electrón de valencia, se va ese electrón de valencia y tendría estado de oxidación +1. El oxígeno tiene estado de oxidación -2. Entonces la fórmula que tendría sería el CS2O, que está aquí abajito. El boro es del grupo 5, tiene 3 electrones de valencia, y esos 3 electrones de valencia los pierde para quedar con una carga +3, y con el oxígeno -2 forma el B2O3. El caso del carbono es del grupo 4,
4 electrones de valencia, pierde esos 4 electrones de valencia, carga más 4, y con el oxígeno formaría el CO2. No, yo también tengo que hacer otra clase. Termino en 3 minutos. Y el nitrógeno es del grupo 7, tiene 5 electrones de valencia. Apague el micrófono, por favor. Tiene 5 electrones de valencia, estado de oxidación con el oxígeno, -2, N2 o 5. Ahí están los haluros. Los haluros, o sea, los hidruros. Los hidruros, la diferencia que tiene es que el hidrógeno tiene carga -1. Cesio, lo mismo. Cesio del grupo 1, CSH, carbono del grupo 6, 4 electrones, CH4, azufre del grupo 6, sería carga más 6. Ahí perdería sus 6 electrones, y un cloro con carga más 7. Y el hidruro sería ClH7. El cloro tiene carga más 1 o -1. -1 cuando actúa como cloruro, y +1, +3, +5 y +7 cuando actúa como sal ternaria o ácido ternario. Hipoclorito, hipoclorito, clorito, clorato, hiperclorato. Es como el bromo y menormente el yodo. El flúor es el único elemento que del único halógeno que solo tiene carga -1, porque es el elemento más electronegativo y no puede perder electrones. El silicio, grupo 4, pierde sus 4 electrones, y con flúor quedaría SiF 4. Y eso sería del 9. El 10. Del 10, dado dos elementos A y B de configuraciones electrónicas, esta y esta otra, A y B, termina en 4s2, 3d10 el A, y 3s2, 3p6 el B. ¿A qué periodo pertenece cada uno? Primero, ¿a qué periodo pertenece el A? El A al 4 y el B al 3. Bien. Y ahí está. Sí. Ahí está. El A pertenece al periodo 4. 4s2, 3d3. Periodo 4. Chuta, calma. Periodo 4, aquí. 3d3. 1, 2, 3, aquí. El A. Y el B es del periodo 3. Bueno, ahí está el 4. Y el B es del periodo 3, grupo 7. También hay aquí en el grupo. Siempre sale... Escriba la configuración electrónica del ion A+3. En este caso salen los más externos, que son los orbitales, los electrones 4s. 4s2, y como 4s2 y nos falta uno para completar los 3, se sacaría uno del D. Por eso queda con un 3d2. Ahí abajito sale, primero siempre salen los electrones NS antes que los ND, los electrones D. En este caso salieron los del 4s2 primero y uno del D. Por eso quedó con carga más 3. ¿Cuál es la fórmula de la combinación binaria con oxígeno? En el caso del A sería B2 o 5, con su máximo número de oxidación. Puede perder 5 electrones, el A puede perder estos 5 electrones para alcanzar la configuración del gas noble anterior. Entonces quedaría con carga más 5, y con oxígeno quedaría B2 o 5. Con el caso del cloro, perdería esos 7 electrones que están ahí y quedaría con carga más 7, y podría formar el Cl2 o 7, el anhidro perclórico. Los electrones de valencia serían 2. Serían 5 contando los 3D. Y fin. Eso sería, justo, 11. Pueden ir hacia su segunda clase. Chicos, que también cuídense, cualquier cosa pregunten por el foro, la verdad